What's up, everybody? This is Teacher Israel from Evolution Series, and today we will talk about present perfect continuous. Remember that you have to do all your autonomous activities using your digital and printed books. Let's start. Remember that the present perfect is used for action that have started in the past, but they continue in the present. However, what is the difference between the simple perfect or the perfect continuous? Let me put an example. I have read that book and it's really interesting. Yo he leído ese libro y es muy interesante. Es decir, aquí tenemos claramente una oración que no tiene auxiliar be, que no tiene verbo en gerundio, por lo tanto es simple, y me dice que yo he leído ese libro y es muy interesante. Comencé y terminé la acción. Es decir, yo lo leí en el pasado, no continúo actualmente, en el presente, no continúo leyéndolo, sin embargo, conservo el conocimiento. Es decir, el resultado de esa acción que inició y terminó en el pasado continúa afectando mi presente. Para eso podría ser una de las principales diferencias. Ahora bien, recordemos que cuando hablamos del continuo, quiere decir que tiene un auxiliar be y que tiene un verbo en gerundio, terminaciones ando, endo, de acuerdo a la conjugación en español. Y eso nos da a entender entonces que la acción no solamente comenzó en el pasado, sino que se prolonga en el tiempo hasta el presente. Podríamos decir lo siguiente. I have been playing soccer since I was 5 years old. Yo he estado jugando soccer desde que tenía 5 años de edad. Comencé a los 5 años, pero sigo jugando soccer, es decir, sigo practicándolo, sigo haciendo la acción en el presente. Esa sería una de las principales diferencias entre lo que es el simple y el continuo. Ahora bien, hablando de estructura gramatical, vemos las diferencias. Tenemos sujeto, tenemos sujeto, I. Auxiliar have. Sin embargo, acá ya tenemos verbo en pasado participio, I have read, ¿ok? Y aquí me dice si tenemos un verbo en pasado participio, pero también es un auxiliar, es el auxiliar be o el verb to be. Si queremos hasta ahorita, lo ponemos como verbo, no hay problema, porque dice I have been. Yo he leído, yo he estado, hado, ido, terminaciones, hasta ahí son regulares en español. Sin embargo, para tener otro verbo, tendrá que ser la conjugación con estos dos. Entonces, al decir yo he estado jugar, pues no. El único que queda es precisamente la regla que nos dice que después de un auxiliar be viene un verbo en gerundio. Entonces, yo he estado jugando. ¿Ok? Y la estructura gramatical quedaría así. Present perfect continuous affirmative form. Subject plus auxiliary have plus be in past participle plus verb in gerund. And finally, the complement. They have been walking for 3 hours. They have been walking for 3 hours. Ellos han estado o ellas han estado caminando por 3 horas. And now for the negative form is subject, auxiliary have, the negative particle be in past participle and verb in gerund. Finally, complement. They have not been practicing lately. Ellos o ellas no han estado practicando últimamente. Démonos cuenta de esto. Es muy simple. Ya tenemos el auxiliar, ya tenemos el auxiliar. Lo único que hacemos es agregar la partícula negativa, pero la estructura básica se mantiene. Es decir, auxiliar, have, be in past participle, verb in gerund. Lo único que hacemos es agregar el not al primer auxiliar, siempre va a ser el que determine el tiempo verbal y la situación de la oración, la forma. Esto quiere decir que si quisiéramos hacerlo en pasado, solo tendríamos que cambiar este.
no hay ningún problema. Pero bueno, recordando esta imagen, que es la que me ha costado mucho hacer que se aprendan, es muy sencillita, pero a la vez tiene muchas complejidades. Cumplimos con las reglas. Regla número 1, todas las oraciones deben de tener un sujeto, al menos estas que estamos viendo ahorita. Regla número 2, lo que identifica el tiempo es lo que está antes o después, dependiendo de su forma de ese sujeto. La regla número 3 nos dice que después de un auxiliar be viene un verbo en gerundio. Y la regla número 4 nos dice que después de un auxiliar have, en cualquier tiempo, igual aquí el auxiliar be en cualquier tiempo, viene un verbo en pasado participio. Esto respecto a la conjugación. Recuerden que las reglas gramaticales no son inventadas por alguien de la nada, sino tienen que ver con su conjugación, con su uso, con sus terminaciones, sus significados. Vamos a ver estas reglas, porque resulta que en esta oración aplican las 4. Sujeto, regla 1. Auxiliar have, ¿dónde tenemos auxiliar have? Lo tenemos acá, regla 4. ¿Qué nos dice? Entonces, después de la regla 4, nos dice que después de un auxiliar have, viene un verbo en pasado participio. Entonces tenemos el be en pasado participio. Pero como es continua, entonces, como esta oración es una oración en forma continua, quiere decir que va a ser la regla 3. Y nos dice que cuando tenemos un auxiliar be, el siguiente verbo tendrá que ser en gerundio, es decir, ing, y aquí lo tenemos. Finalmente, el complemento. Dense cuenta cómo en esta oración metimos las 4 reglas, no hay ningún problema. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. They have been walking for 3 hours. Ellos han estado caminando por 3 horas. And the rules. Rule number 4, auxiliary have. Rule number 4, auxiliary have plus past participle verb. Be in past participle. Rule number 3, for the continuous ones. Be in past participle and verb in gerund. Ahí se cierra el ciclo de estas reglas. Yo les he dicho, apréndanse estas 4 reglas, son muy sencillas, por supuesto engloban muchísimas cosas, engloban las terceras personas, engloban los auxiliares, engloban muchísimo, tiempos verbales, todo esto. Pero, por ejemplo, el verbo to be o el auxiliar be o el auxiliar have, lo único que tienen que hacer es conjugarlo los pronombres y ya estamos del otro lado. Podemos hacer oraciones en prácticamente cualquier estructura. ¿Ok, chicos? Thank you.